El aire en la cámara real se había vuelto denso, casi irrespirable, impregnado del sudor frío del miedo y la esperanza moribunda. En aquel noviembre de 1661, Madrid aguardaba noticias con el aliento contenido. El parto de la reina Mariana no era solo el nacimiento de un niño, era la prolongación desesperada de un imperio que se desangraba por sus fronteras. Cuando el llanto débil, casi imperceptible, atravesó los muros del Alcázar, nadie sabía si celebrar o llorar. Carlos. Había nacido, sí, pero lo que emergió del vientre real fue una sombra de lo que un príncipe debería ser. Las comadronas, acostumbradas a disimular horrores en los partos reales, no pudieron ocultar su estupor. Aquel cuerpo diminuto, con la cabeza desproporcionada y la mandíbula inferior tan prominente que parecía querer escapar del rostro, era el resultado de generaciones de sangre cruzada, de primos que desposaban a primas, de tíos que tomaban a sobrinas por esposas. La endogamia, aquella estrategia que había consolidado el mayor imperio desde Roma, ahora cobraba su precio en carne viva. «No llora como los otros niños», susurró una de las nodrizas a otra, mientras limpiaban aquel cuerpo blancuzco, casi translúcido. «Es como si su alma supiera ya lo que le espera». Los médicos reales, atrapados entre la verdad científica y la obligación cortesana, escribieron en sus diarios privados lo que jamás dirían en voz alta. El príncipe no sobreviviría al invierno. Su cuerpo era un mapa de la decadencia, cada miembro débil un territorio que el imperio perdería en los años venideros. La mandíbula habsburga, aquel rasgo distintivo de la dinastía, se había convertido en una deformidad que apenas permitiría al niño alimentarse. Su lengua, demasiado grande para aquella boca mal formada, le condenaría a un habla incomprensible, como si el destino hubiera querido que las órdenes del futuro rey nunca pudieran ser entendidas con claridad. Felipe IV, ya viejo y desgastado, por décadas de ver cómo el imperio se deshilachaba entre sus dedos, contempló a su hijo con ojos húmedos. No era la emoción de un padre, era el terror de un monarca que veía en aquella criatura la profecía de la extinción. El rey planeta, como le llamaban, sabía que este planeta deformado que había engendrado sería el último de su sistema solar dinástico. Mientras la corte organizaba celebraciones públicas, procesiones y tedeums por el nacimiento del heredero, en las habitaciones interiores del palacio se libraba otra batalla. Las nodrizas se sucedían una tras otra, incapaces de conseguir que aquel niño mamara con normalidad. Carlos, como si intuyera el veneno que corría por la leche de su propia estirpe, rechazaba el alimento. Cada día de supervivencia era considerado un milagro, cada noche sin fiebre, una intervención divina. La infancia de Carlos transcurrió entre exorcismos susurrados y plegarias desesperadas. Creció. Si a aquel desarrollo lento y tortuoso puede llamársele crecer, rodeado de figuras sombrías que más que criarlo, lo custodiaban como a un objeto sagrado y maldito a la vez. Las amas, seleccionadas entre las campesinas más robustas del reino, terminaban consumidas por el esfuerzo sobrehumano de mantener con vida a aquel niño que parecía determinado a extinguirse. El príncipe no ha dado 2 pasos seguidos hoy. Tampoco. Anotaba su ayo en un cuaderno que más tarde sería quemado para evitar que la verdad sobre la salud real trascendiera a las cortes extranjeras. A los 3 años, Carlos apenas balbuceaba palabras inconexas, su mirada perdida en los tapices que representaban las glorias de un imperio que nunca conocería en su esplendor. Mientras tanto, en los salones del poder, los ministros y consejeros ya comenzaban a tejer la red de intrigas que sustituiría la voluntad ausente del futuro rey. La monarquía española, construida sobre la idea de un poder divino encarnado en un cuerpo real, enfrentaba su paradoja más cruel. El cuerpo destinado a representar a Dios en la tierra era incapaz de representarse a sí mismo. Y así, entre 1900 reliquias, pociones y oraciones frenéticas, Carlos sobrevivió contra todo pronóstico.
Cada día robado a la muerte era una victoria pírrica para la dinastía, un aplazamiento de lo inevitable. El niño que no debería haber nacido se convertía, con cada respiración trabajosa, en el símbolo viviente de una estirpe que había confundido el poder con la sangre, hasta que esa misma sangre se tornó en su maldición. El salón del trono permaneció en penumbra aquella mañana de septiembre de 1665. Las cortinas de terciopelo carmesí, corridas a medias, dejaban entrar apenas la luz necesaria para que los presentes pudieran distinguir las siluetas, pero no lo suficiente para que percibieran los detalles. No era un capricho decorativo, era una estrategia calculada. En aquel claroscuro teatral, un niño de 4 años, sostenido por manos invisibles, tras el trono representaba la continuidad de un imperio. Carlos II había heredado la corona más pesada de la cristiandad sobre una cabeza que apenas podía sostenerse por sí misma. Su padre, Felipe IV, acababa de descender a la cripta del Escorial, llevándose consigo los últimos vestigios de la gloria española. Lo que quedaba era un reino agotado por guerras estériles y un niño rey cuyo cuerpo frágil constituía la más cruel de las metáforas políticas. «Su Majestad no puede continuar de pie», susurró el duque de Medinaceli al oído de la reina madre, Mariana de Austria, quien, enfundada en sus rigurosos lutos, asumía ya la regencia con la determinación helada de quien sabe que no hay tiempo para sentimentalismos. La ceremonia, abreviada por necesidad, concluyó con un silencio incómodo cuando el pequeño rey, incapaz de articular las palabras rituales, emitió solo un gemido incomprensible que los cronistas oficiales transcribirían luego como un solemne juramento. Los embajadores extranjeros, apostados en las esquinas menos iluminadas del salón, intercambiaron miradas que oscilaban entre la lástima y el cálculo estratégico. El representante francés, con la discreción aprendida en la refinada corte de Luis XIV, escribiría esa noche a París: «Lo que he presenciado hoy no ha sido la coronación de un rey, sino el funeral anticipado de una dinastía. El niño no está hecho para este mundo, y mucho menos para gobernar imperio alguno». En los años que siguieron, el Alcázar Real se convirtió en una jaula dorada donde Carlos crecía como una planta privada de luz, pálido, retorcido, siempre buscando apoyos para no desplomarse. Su educación, dirigida por clérigos más preocupados por la salvación de su alma que por la formación de su intelecto, avanzaba a un ritmo tan lento que resultaba imperceptible. A los 8 años, el rey apenas sabía leer, y su escritura era un garabato tembloroso que los secretarios reales debían interpretar como si fuera un texto sagrado. La reina madre había construido alrededor de su hijo un mundo artificial donde nada era lo que parecía. Los espejos, estratégicamente colocados, ocultaban la deformidad de su mandíbula. Los taburetes disimulaban su baja estatura. Los trajes, confeccionados con hombreras y rellenos, daban la ilusión de un cuerpo robusto que no existía. Carlos vivía en una ficción perpetua, donde incluso las personas que le rodeaban interpretaban un papel ensayado. Nadie contradecía al rey, nadie mencionaba sus limitaciones, nadie osaba tratarle como lo que era, un niño enfermo atrapado en una maquinaria de poder demasiado compleja para su comprensión. Las audiencias públicas se convirtieron en espectáculos cuidadosamente orquestados. Carlos, sentado en un trono elevado para que sus pies no quedaran colgando ridículamente, permanecía inmóvil mientras un secretario leía por él los decretos. Su única función era existir físicamente, ser un cuerpo donde depositarse la idea abstracta de la monarquía. Las pocas veces que intentaba hablar, su voz deformada por el prognatismo provocaba murmullos entre los cortesanos, rápidamente acallados por la mirada gélida de Mariana de Austria. En las sombras del poder real, la lucha por controlar al rey títere se intensificaba. La reina madre, aliada con su confesor jesuita, el padre Nithard, enfrentaba la creciente influencia de don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, quien se presentaba como el salvador de un reino a la deriva. El pueblo, azotado por
hambrunas y derrotas militares, comenzaba a murmurar que el rey estaba embrujado, hechizado por fuerzas oscuras que le impedían desarrollarse como un hombre normal. La infancia de Carlos transcurrió así, entre conspiraciones e ilusiones, ajena a la realidad de un imperio que se desmoronaba. Las colonias americanas eran saqueadas por piratas, los Países Bajos se perdían definitivamente, Portugal consolidaba su independencia. Mientras tanto, en el corazón de Madrid, un niño jugaba con soldados de plomo, recreando victorias que España ya no conseguía en los campos de batalla reales. A medida que crecía, Carlos desarrolló una conciencia fragmentada de su papel. Había momentos de lucidez en que comprendía el abismo entre lo que debería ser y lo que era. Instantes en que su mirada se volvía de repente adulta, cargada de un dolor casi insoportable. Pero esos momentos eran breves, como relámpagos de cordura en una mente demasiado frágil para sostener el peso de la verdad. «No puedo ser rey», le confesó una noche a su ama favorita, la única que le trataba con auténtico afecto maternal. «Dios se equivocó conmigo». La mujer, aterrada ante aquellas palabras que rozaban la blasfemia, se limitó a persignarse y murmurar oraciones, incapaz de ofrecer consuelo a quien expresaba la verdad más dolorosa y evidente, que había nacido para ser el fin, no la continuación de algo. La cámara nupcial del alcázar había sido preparada con un esmero casi fúnebre. Tapices flamencos ocultaban la humedad de los muros, mientras braseros de plata combatían el frío perpetuo que parecía emanar de las propias piedras del palacio. Perfumes franceses intentaban disimular el olor a enfermedad que acompañaba a Carlos como una sombra fiel. Aquella noche de 1679, España contenía el aliento. El rey de 18 años, cuyo cuerpo jamás había completado el tránsito hacia la madurez, debía consumar su matrimonio con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, la radiante princesa francesa sacrificada en el altar de la diplomacia. El contraste entre ambos cuerpos no podía ser más cruel. Ella, educada en la corte más refinada de Europa, portadora de una belleza lozana y una vitalidad que parecía insultar la decadencia española. Él, con su mandíbula imposible, su cabello fino y escaso, sus piernas arqueadas apenas capaces de sostenerle, su mirada acuosa donde flotaba una mezcla de deseo y terror. El encuentro, relatado después por las camaristas en susurros escandalizados, fue una humillación que la joven reina soportó con la dignidad ensayada de quien comprende que su cuerpo ya no le pertenece. La reina lloró toda la noche, escribió en cifra el embajador francés a Versalles, no por la brutalidad del rey, que carece de fuerzas incluso para eso, sino por la ausencia misma de lo que convierte a un hombre en hombre. España ha puesto todas sus esperanzas en un vaso vacío. María Luisa, sin embargo, desarrolló con el tiempo un afecto protector hacia aquel esposo niño que la observaba con adoración impotente. Le enseñó a bailar, aunque sus pies nunca encontraron el ritmo. Le leía en francés, aunque su mente no retenía las palabras. Intentó, en la intimidad de sus aposentos, tratarle como a un igual y no como a la sombra patética de un monarca. Pero la corte, aquel organismo venenoso que se alimentaba de humillaciones y fracasos, no toleraba estos gestos de humanidad. Cada mes, sin un embarazo anunciado, se convertía en un nuevo calvario. Los médicos examinaban las sábanas reales. Los confesores interrogaban a la reina sobre posiciones y frecuencias. Los astrólogos consultaban los cielos buscando el momento propicio para la concepción. El útero de María Luisa se convirtió en asunto de Estado, discutido en consejos donde ancianos de negro debatían sobre flujos femeninos y potencia viril con la frialdad de estrategas, planificando una batalla. El rey es incapaz de engendrar, dictaminó finalmente el médico personal de Carlos, en un informe que jamás debía haber salido de los archivos secretos, pero que, como todo en aquella corte de sombras, terminó siendo conocido por quien no debía. El diagnóstico, basado en la observación de su desarrollo físico incompleto,
de sus testículos atrofiados, de su semilla acuosa y escasa, era una sentencia de muerte para la dinastía. La noticia, filtrada en códigos y eufemismos, recorrió Europa como un escalofrío. Las potencias comenzaron a planificar el reparto de la herencia española. Los Habsburgo austriacos, la otra rama de la familia, intensificaron sus reclamaciones dinásticas. Luis XIV, el astuto rey Sol, tejió alianzas, anticipando el vacío de poder que se avecinaba. Mientras tanto, en Madrid, la obsesión por la fertilidad real derivó hacia lo supersticioso y lo macabro. Fue entonces cuando la palabra hechizado comenzó a circular, primero como un murmullo en las cocinas y establos, luego como una explicación, susurrada entre cortesanos, finalmente como una posibilidad contemplada en documentos oficiales. Carlos no era estéril por la degeneración biológica de su linaje, sino porque fuerzas oscuras, quizás enviadas por los enemigos de España, habían atado su virilidad con artes diabólicas. La reina María Luisa, consumida por la tristeza y las presiones, falleció repentinamente en 1689. Los rumores de envenenamiento se extendieron como la pólvora. ¿Quién se beneficiaba de su muerte? ¿Quién deseaba una nueva reina, quizás más fértil o más manipulable? Carlos, sumido en un dolor genuino por la única persona que le había mostrado afecto real, fue incapaz de proteger siquiera la memoria de su esposa de las calumnias. El segundo matrimonio, con Mariana de Neoburgo, princesa alemana de carácter dominante, transformó al rey en un prisionero dentro de su propio palacio. Ya no era solo su cuerpo el que estaba confinado por limitaciones físicas, su voluntad misma había sido secuestrada. Mariana, aliada con la camarilla alemana y con el confesor real, el padre Froilán Díaz, controló cada aspecto de la vida de Carlos, desde su dieta hasta las personas con quienes podía hablar. Fue bajo esta influencia cuando se produjeron los exorcismos. Convencido de que su impotencia era obra del demonio, Carlos se sometió a rituales degradantes, donde sacerdotes le obligaban a beber pociones nauseabundas y recitaban conjuros sobre sus genitales expuestos. El monarca de dos mundos, heredero, del imperio donde nunca se ponía el sol, yacía desnudo y tembloroso mientras clérigos fanáticos pretendían expulsar demonios de un cuerpo cuyo único mal era llevar demasiada sangre de la misma sangre. He visto al rey después de uno de mi niño de cientos estos rituales, escribió en su diario el conde de Oropesa. Sus ojos están vacíos, como si su alma hubiera abandonado ya este mundo, cansada de tanta humillación. Lo que queda es solo un recipiente que respira, come y defeca, pero que hace tiempo dejó de ser humano en cualquier sentido que importe. Entre estos tormentos físicos y espirituales, la salud mental de Carlos se deterioró hasta límites alarmantes. Sufría alucinaciones donde veía a sus ancestros reprochándole la ruina del imperio. Padecía convulsiones que los médicos interpretaban como posesiones. Pasaba días enteros en silencio, contemplando retratos familiares, como buscando en aquellos rostros con la misma mandíbula deforme una explicación para su destino maldito. El otoño de 1700 se presentó en Madrid con una luz mortecina, un presagio ambarino que teñía el alcázar de tonalidades crepusculares. En sus aposentos, Carlos II agonizaba lentamente, consumido por fiebres intermitentes que le provocaban visiones apocalípticas. Su cuerpo, que nunca llegó a desarrollarse plenamente, ahora se replegaba sobre sí mismo como una flor marchita. A sus 38 años parecía un anciano, con la piel translúcida dejando entrever el mapa azulado de venas, donde apenas circulaba ya la sangre envenenada de su estirpe. Nada queda en él que recuerde a un rey, ni siquiera a un hombre, escribió el embajador austriaco en un despacho cifrado. Sus excrementos y vómitos inundan las sábanas, su aliento despide un hedor insoportable, y sus ojos, hundidos en cuencas cavernosas, parecen contemplar ya el otro mundo. La monarquía española muere con él, en la misma podredumbre, en idéntica agonía.
El palacio se había convertido en un laberinto de intrigas, donde las potencias europeas movían sus peones. Emisarios franceses, embajadores imperiales, agentes, ingleses y holandeses compraban lealtades. Sobornaban a cortesanos, susurraban al oído de confesores y médicos. No era el rey moribundo quien importaba ya, sino el testamento que determinaría el destino de un imperio que se extendía desde Flandes hasta las Filipinas, desde Milán hasta México. El cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, se había convertido en el árbitro de la situación. Con la autoridad que le confería su posición eclesiástica, aisló al rey de la influencia de la reina Mariana y su camarilla pro-austriaca. Le presentó argumentos teológicos. Le habló de la responsabilidad ante Dios. Le pintó escenarios apocalípticos de una España descuartizada por sus enemigos. Carlos, atormentado por la culpa de no haber engendrado un heredero, encontró en la religión su último refugio, pero también su último instrumento de tortura. Me acosan como a una presa, confesó a su médico de cámara en un raro momento de lucidez. No me dejan morir en paz, quieren que mi última voluntad sirva a sus ambiciones. Pero, ¿qué puedo legar yo, que ni siquiera he podido darle un hijo a España? La decisión final, tras meses de presiones, fue nombrar como heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, con la condición expresa de que las coronas de Francia y España jamás podrían unirse. Era una solución que satisfacía al partido francés, pero que condenaba a Europa a una guerra inevitable. Carlos, consciente quizás de lo que su firma desencadenaría, murmuró después de estamparla: «Ya nada me pertenece, ni siquiera esta última decisión». Los últimos días del rey transcurrieron entre delirios y momentos de claridad dolorosa. Pidió ser enterrado con el hábito franciscano, como penitencia por pecados que no había cometido. Ordenó que se abrieran las tumbas de sus padres, quizás buscando un último consuelo en la proximidad de aquellos que le habían condenado a una vida de sufrimiento. Sus confesores le atormentaban con visiones del infierno, mientras los médicos le administraban pócimas que solo prolongaban su agonía. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, Carlos II exhaló su último aliento. No hubo testigos de su muerte. El protocolo borgoñón que regía la etiqueta palaciega no permitía que nadie, ni siquiera la reina, estuviera presente en la Cámara Real en ese momento. Murió como había vivido, solo, rodeado de símbolos de un poder que nunca ejerció, abandonado por cortesanos que ya corrían a presentar sus respetos al nuevo poder que emergía en el horizonte. La autopsia, realizada apresuradamente antes de embalsamar el cadáver, reveló un cuerpo que era en sí mismo una acusación contra la política matrimonial de su dinastía. El cuerpo de su majestad, anotó el médico real, no contenía ni una gota de sangre. Su corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos, sus intestinos putrefactos y gangrenados. Tenía un solo testículo, negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua. El informe, que debía permanecer secreto, circuló por las cortes europeas como la prueba definitiva de que los Habsburgo españoles se habían extinguido por su propia mano, por su obsesión endogámica. El cadáver, expuesto durante 3 días según la tradición, fue objeto de la última humillación. Cortesanos que nunca le habían respetado en vida fingieron dolor. Embajadores extranjeros que habían conspirado contra él derramaron lágrimas de cocodrilo. El pueblo, que le había apodado el hechizado, acudió en masa a contemplar los restos mortales de aquel que consideraban víctima de brujerías, no de la biología. Mientras el cuerpo descendía a la cripta del Escorial, para reposar junto a la imponente colección de antepasados gloriosos que contrastaban cruelmente con su figura fracasada, en las cancillerías europeas ya se desempolvaban los planes de guerra. La sucesión española, ese problema que había obsesionado a diplomáticos, durante décadas estallaba ahora en un conflicto que rediseñaría el mapa del continente. El cuerpo deforme de Carlos II
Se convertía así en el primer campo de batalla de una guerra que no vería con sus ojos muertos, pero que había gestado en su vientre estéril. En la Galería de los Austrias del Museo del Prado, los retratos dinásticos cuentan una historia silenciosa pero elocuente, desde Carlos V, con su mandíbula ligeramente prominente pero compensada por la mirada imperial, hasta Felipe IV, en quien el rasgo familiar se acentúa sin llegar a la deformidad. La progresión es sutil, casi imperceptible. Pero al llegar al retrato de Carlos II, pintado por Claudio Coello, el impacto es brutal. Aquella mandíbula desencajada, aquel rostro ceniciento, aquella mirada perdida, no son solo las características de un individuo, son el epitafio visual de una dinastía. Los visitantes contemporáneos que se detienen ante ese cuadro rara vez comprenden que están contemplando algo más profundo que la imagen de un monarca malogrado. Aquel rostro es un espejo donde se refleja la soberbia de una época que creyó poder desafiar las leyes naturales en nombre del poder dinástico. Es el resultado final de un experimento centenario donde la política convertía la sangre en un campo de batalla, donde la idea abstracta de la realeza terminó por devorar los cuerpos reales que debían encarnarla. El último de su casa, y, en su persona bien infeliz, escribió el duque de Saint-Simon en sus memorias. Hizo de España un cadáver, del que él mismo fue el primer gusano. La crueldad de la frase refleja la despiadada lógica política de su tiempo, pero oculta una verdad más honda. Carlos no fue el verdugo, sino la víctima principal de un sistema que sacrificaba la naturaleza en el altar de la ambición. Tras 1912, su muerte, la Guerra de Sucesión Española desangró Europa durante 13 años. Ciudades arrasadas, campos quemados, poblaciones diezmadas, el precio que pagó el continente por aquella extinción biológica. Cuando los cañones finalmente callaron, el mapa político había cambiado para siempre. España perdió sus posesiones europeas, cedió Gibraltar a los ingleses, vio cómo su imperio comenzaba el largo camino hacia la desintegración. Los Borbones se instalaron en Madrid, trayendo nuevas modas, nuevas ideas, nueva sangre. Pero en 1900, los sótanos de la conciencia nacional, quedó enterrado el recuerdo de aquel rey niño que nunca creció, aquel monarca que no pudo ser hombre. La historia oficial intentó borrar su memoria, convertirle en una nota a pie de página, en una anomalía que no merecía más que el olvido piadoso. Los Borbones, interesados en legitimar su nueva dinastía, promovieron una visión de Carlos II como el símbolo de todo lo que había que superar. Superstición, endogamia, aislamiento. Sin embargo, en la cultura popular, su figura persistió, transformada por la imaginación colectiva en un ser casi mítico, el rey hechizado, el monarca víctima de oscuras artes mágicas, el gobernante poseído por fuerzas demoníacas. Esta transmutación del fracaso biológico en explicación sobrenatural revela mucho sobre la incapacidad humana para confrontar verdades incómodas. Era más tolerable pensar que Carlos había sido objeto de un maleficio que aceptar que representaba el punto final de un proceso de autodestrucción dinástica. El embrujo, como explicación, absolvía a todos, a los ancestros que habían propiciado aquella catástrofe genética, a los cortesanos que habían manipulado su debilidad, a un sistema que había confundido la preservación del poder con la preservación de la sangre hasta corromperla por completo. Siglos después, cuando la ciencia desveló los mecanismos de la herencia, el caso de Carlos II se convirtió en objeto de estudio médico. Su genoma, reconstruido teóricamente a partir de los árboles genealógicos, muestra un coeficiente de consanguinidad superior al que resultaría de la unión entre hermanos. Era, literalmente, más endogámico que lo que la naturaleza permite, incluso en sus expresiones más extremas. Su cuerpo no fue solo el producto del azar biológico, sino de una política matrimonial sostenida durante generaciones, donde primos desposaban a primas, tíos a sobrinas, en un círculo cada vez más estrecho que concentraba genes,
recesivos y multiplicaba taras hasta lo insoportable. Hoy, los turistas que visitan el Escorial rara vez se detienen ante la tumba modesta de Carlos II. Prefieren admirar los mausoleos grandiosos de Carlos V o Felipe II, los constructores del imperio, no el testigo involuntario de su ocaso. Pero en esa indiferencia se pierde una lección fundamental, que el poder, cuando se divorcia de la naturaleza, cuando olvida que los reyes también son carne mortal sujeta a las mismas leyes que gobiernan toda vida, termina por convertirse en su propio veneno. El verdadero legado de Carlos II no está en sus políticas, que fueron dictadas por otros, ni en sus decisiones, que nunca fueron realmente suyas. Su legado es su propio cuerpo, aquel organismo torturado que se convirtió en el campo de batalla donde se libró la última guerra de una dinastía contra la naturaleza, una guerra perdida de antemano, como todas las que los humanos libran contra las leyes que sostienen la vida misma. Los Habsburg, que habían conquistado imperios mediante alianzas matrimoniales más que por las armas. Bella Gerand Ali, tú. Félix Austria Nube, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Encontraron en ese mismo principio su destrucción. La sangre que debía preservar su poder terminó siendo el vehículo de su ruina. Y Carlos II, el último vástago de aquella estirpe gloriosa, quedó para la historia no como gobernante, sino como símbolo, como advertencia tallada en carne, sufriente. Ningún poder humano, por grande que sea, puede desafiar impunemente las leyes inscritas en la propia naturaleza sin pagar, tarde o temprano, el precio de su soberbia.